El presente video analiza el delito de robo, abuso de confianza y fraude, catalogados como delitos contra el patrimonio, donde en términos penales generales, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que se pueden tasar económicamente. Enfocándonos en este contexto y acompañándonos brevemente de su evolución, como medio que nos permita entender determinados aspectos de la realidad normativa mexicana actual en relación a los delitos antes mencionados. El robo es un delito que consiste en apropiarse de los bienes o derechos de alguien por medio de la fuerza o por intimidación. A continuación, vemos varias definiciones de robo para más adelante comprender mejor la diferencia que existe entre robo y hurto. Vaquero, en el 2013, en su artículo Diferencias entre el hurto y el robo, define el robo como la acción o el efecto de robar, que llegó al castellano del latín vulgar robare y del germánico raubon, que significa saquear o arrebatar, que deriva del alemán antiguo Raubon, de donde proceden las actuales voces Rauben en alemán y Rabe en inglés. La Real Academia Española también lo define jurídicamente como el delito que se comete apoderándose con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena, empleándose violencia o intimidación sobre las personas o fuerza en las cosas. El robo, tipificado dentro de los delitos contra los derechos a la propiedad, se caracteriza por el apoderamiento de una cosa mueble de ajena pertenencia, con el ánimo de enriquecerse, de lucrar, utilizando como medio para la comisión del acto delictivo el uso de violencia o la intimidación de la víctima o la fuerza sobre los bienes para lograr su propósito. Por ejemplo, la rotura de una puerta, ventana, cerradura, para poder entrar al lugar donde se encuentran los bienes que sean objeto de robo. La violencia como elemento de este delito puede emplearse antes de la comisión del acto con el fin de que se facilite el mismo, durante el hecho y después de consumado. Todas con el fin de vencer la fuerza, la resistencia que ejerce la víctima para evitar la sustracción de sus bienes, y de ahí es que viene el riesgo y alta peligrosidad de estos hechos delictivos. La amenaza o intimidación en las personas es otro de los elementos típicos del robo. No necesariamente tiene que ser una amenaza oral, basta con acciones para infundir un gran temor o coacción en las víctimas y de esta forma llevar al ladrón a cumplir sus objetivos. La fuerza en este delito no es más que el quebramiento, la rotura, rompimiento, deterioro o daño de cualquier otra forma que usando la fuerza permita acceder a cualquier lugar que guarde el objeto del delito. Existen medios para cometer el robo que en ocasiones no necesariamente se emplea la fuerza o la intimidación. Es en el caso que se utilice una llave falsa o la original para acceder al lugar donde se cometerá el hecho, pero el mero acto de abrir la puerta ya es una vía para romper la barrera y entrar, por lo tanto, se procede a igualar esta acción a la fuerza. La palabra rapiña está vinculada desde la antigüedad al delito que nos ocupa, toda vez que en el acto delictivo el ladrón pueda sustraer o apoderarse de bienes de escaso valor, al igual que puede robar bienes de un valor inestimado como joyas u obras de arte, pero su modus operandi basado en la fuerza, violencia o intimidación es la característica propia de este peligroso delito. En el delito de robo se aplican sanciones penales severas por las consecuencias que puede acarrear, pues existe una serie de supuestos que según la legislación de cada país van constituyendo agravantes en su comisión y están en estrecha relación con delitos que causan graves o fatales daños a la víctima, como lo son los que se tipifican dentro de los delitos a la vida. Debemos señalar que en este delito también se tiene en cuenta el valor de lo sustraído, siendo el mismo elemento a tener en cuenta para el hecho de la valoración. El robo y el hurto han causado confusiones en la ciudadanía, pues muchas personas no entienden la diferencia que existe entre uno y otro. Para ganar en mayor cultura y comprensión del tema, resumiremos en base a los análisis realizados anteriormente y ver las diferencias existentes entre ellos. Como hemos explicado, ambos delitos pertenecen a la familia de los delitos contra los derechos a la propiedad y tanto en uno como en otro hay un apoderamiento de un bien que pertenece a otra persona, o sea, de ajena pertenencia. Además, hay un ánimo de lucro y de enriquecimiento. En el robo, el apoderamiento del bien se ejecuta usando la violencia, amenaza, intimidación o fuerza en las cosas, pudiendo causar daños tanto sobre las víctimas como en sus propiedades, para acceder a sitios donde están los bienes que se pretenden sustraer. Para el delito de robo se aplican penas severas
pues se generan acciones violentas, peligrosas, riesgosas, cuyas consecuencias son muy dañinas y en ocasiones suelen ser fatales. Mientras que en el hurto, el apoderamiento o sustracción del bien se ejerce sin violencia, fuerza o intimidación alguna, solo con el actuar fraudulento es el mero hecho de apoderarse de algo sin consentimiento de su dueño o poseedor. Las sanciones para el delito de hurto son menos severas, pues su actuar menos peligroso no pone en riesgo la vida e integridad de la víctima. Para culminar el análisis de las diferencias tendremos en cuenta la cita utilizada por el jurista Hostis en el 2001, la cual dice que la principal distinción entre ambas conductas reside en el empleo de la violencia y/o intimidación sobre una base común de un apoderamiento y sustracción. En ambas modalidades de robo se trata de neutralizar la libertad de disposición de la víctima, que se ve privada de ella, bien sea por no poder formar con plena voluntad su decisión sobre la entrega del bien en cuestión, o la sustracción violenta que incluye la misma voluntad o violación del agente, o bajo la presión de una amenaza, de un mal inminente que excluye de plena voluntad. Aparte, los delitos de hurto y estafa se basan en una víctima que ignora o bien el apoderamiento por el autor, la situación fáctica que también hace desaparecer la misma voluntad o violación, o bien el sentido con el que transmite la posesión del bien, la situación jurídica que excluya la plena voluntad respectivamente. En el derecho romano encontramos por primera vez las referencias al delito de hurto, como una figura básica que incluye robos con fuerza, violencia e intimidación, apropiación indebida de cosas perdidas, de uso y algunas figuras de estafa. Se trataba en aquella época de una agresión privada que abarcaba toda la apropiación ilegítima de una cosa mueble ajena, de su uso o de su posesión. Solo la evolución posterior permitió la diferenciación de las diversas figuras, manteniéndose eso sí hasta el día de hoy la definición básica. En aquella época la primera definición surgió entre el hurto manifiesto, algunas incipientes figuras de robo, y no manifiesto, sosteniéndose esencialmente esta mayor distinción en el mayor reproche al primero, fundado en la violencia, que usualmente traía aparejada la acción frontal a rostro descubierto, lo que dio lugar al surgimiento de una primera acción pública en su denuncia y persecución. El robo, en su vertiente romana, no era sino un hurto calificado por la violencia de su ejecución. En el derecho germánico, en cambio, el hurto es la sustracción clandestina de una cosa mueble ajena. La clandestinidad es la nota diferencia con el robo. El valor de la cosa hurtada permite distinguir la gravedad de la acción y la pena a aplicar. El robo, por su parte, era una sustracción abierta, manifiesta, considerando un delito menor, autónomo, acotado a bienes específicos. No se regulaba su pena de acuerdo al valor de la cosa, sino que se le asignaba una pena única inferior a la del hurto. El factor determinante es la ocultación propia del hurto, no manifiesto, lo que lo hace más deslenable al obrar a traición, lo que traía aparejada su mayor penalidad. La evolución posterior y el traspaso de estas figuras, primero al derecho común y luego al español, trajo como consecuencia una mezcla de fuentes, en la cual fácilmente reconocemos que la actual valoración, mayor reproche de robo y la nomenclatura son eminentemente romanas, mientras que el asumir que ambas figuras como dos delitos absolutamente distintos, así como en el caso del hurto, la regulación de la pena por el valor de la cosa sustraída es una influencia germánica. El valor de la cosa hurtada permite distinguir la gravedad de la acción y la pena a aplicar. El robo, por su parte, era una sustracción abierta, manifiesta, considerando un delito menor, autónomo, acotado a bienes específicos. No se regulaba su pena de acuerdo al valor de la cosa, sino que se le asignaba una pena única inferior a la del hurto. El factor determinante es la ocultación propia del hurto, no manifiesto, lo que lo hace más deslenable al obrar a traición, lo que traía aparejada su mayor penalidad. La evolución posterior y el traspaso de estas figuras, primero al derecho común y luego al español, trajo como consecuencia una mezcla de fuentes, en la cual fácilmente reconocemos que la actual valoración, mayor reproche de robo y la nomenclatura son eminentemente romanas, mientras que el asumir que ambas figuras como dos delitos absolutamente distintos, así como en el caso del hurto, la regulación de la pena por el valor de la cosa sustraída
es una influencia germánica. Comete hurto quien sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucrarse, se apropia de una cosa mueble ajena sin usar violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. En los demás casos de presentarse las exigencias correspondientes se cometerá robo. Se trata de dos delitos independientes que protegen un mismo bien jurídico. Por último, tradicionalmente en la distinción o clasificación se hace de los delitos contra la propiedad, los delitos de robo y hurto son encasillados como aquellos de apropiación por medios materiales, suponiendo una actividad física del agente o sujeto activo que se ejercerá sobre las cosas sustraídas, sobre sus resguardos o sobre las personas o su titular a quien puede evitarse la acción del agente. Por último, les hablaré de los elementos del delito de robo, los cuales todos conocemos, que son la conducta, la tipicidad, atipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad, y los tipos del delito de robo, que son en razón del medio empleado, en razón de la naturaleza especial del objeto del delito y en razón de las circunstancias y el lugar.